El día de hoy traemos un tema que va acorde a lo que es este mes. Y pues bueno, ya saben por ahí que este mes es utilizado por el colectivo globalista multicolor para la implantación de la ideología de género. Y en muchas ocasiones, algunos de los argumentos que han utilizado estos colectivos es de que nosotros los que estamos en contra de la imposición de esta agenda, pues somos biologicistas, ¿no? Es decir, emitimos cierta discriminación con base en la biología y supuestamente tratan, ¿no?, de justificar su sexualidad líquida, pues basándose en argumentos bastante sentimentales, ¿no? Entonces el día de hoy creo que es importante tocar el tema de la genética. Concretamente ya conocemos, ¿no?, esos famosos cromosomas X y cómo estos influyen en que pues alguien como tal es hombre o mujer. Ahora, me gustaría arrancar primeramente con la definición de normal. Normal, según la RAE tiene varias definiciones. Una de ellas es que se halla en su estado natural, ¿sí? Viene del latín normalis, es algo que se halla en su estado natural. Y en la segunda opción es habitual u ordinario. Y el número 3, que sirve de norma o regla, ¿ok? Entonces, eso es normal. Cuando hablamos justamente del tema de los genes, pues podemos argumentar respecto a ese famoso tema de la normalidad. Es decir, que hay una regla que dice que hay un estándar y con ese estándar pues se van a basar ciertos elementos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, pues es importante entender que los hombres como tal somos XY y las mujeres tienen este cromosoma XX. Es algo que ya está dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro ADN, ¿no? Ahora, el problema con esto es de que mucha gente dice, pero ¿qué pasa con aquellos elementos que no son XX o XY? ¿Acaso será que aquellas anomalías, que aquellos elementos que no son ni XX ni XY, pues como tal significan de que hay una especie de base genética para como tal respaldar la homosexualidad o alguno de estos elementos, ¿no? De homosexualidad, bisexualidad y demás? Bueno, para esto me gustaría compartirles la siguiente información. Esta está recopilada por este libro muy interesante de esta Alicia Rubio, que justamente se llama Cuando nos prohibieron ser mujeres y nos castigaron por ser hombres. Entonces, aquí está. Y justamente vamos a ver lo siguiente. Bueno, primeramente el famoso dato matarrelato, ¿no? La estadística como tal nos ayuda a determinar cuando algo como tal pues es normal y cuando no, ¿sí? En este caso la estadística nos puede ayudar porque, hablando estadísticamente, en nuestra sociedad hay hombres y mujeres. No es un invento social, no es algo que alguien por ahí en una sala oscura con una bola de cristal determinó, ¿no? Como tal, hay hombres y mujeres, ¿sí? No hay ninguna imposición cultural porque genéticamente se puede demostrar. Como mínimo, el 99.5% de los casos, de una manera biológica, uno puede determinar si es XX o XY. Estos son datos objetivos, no tienen nada que ver con ningún tema social, ¿ok? Y si volvemos al tema de lo normal, si volvemos al tema de la norma, bueno, pues podemos arguir que aquello que no está en concordancia con esto son estos famosos datos anómalos, anomalías. En un sistema de datos, cuando tú analizas un sistema de datos, hay tendencias. Por ejemplo, tú puedes determinar, cuando hay una correlación positiva, tú puedes decir que una gráfica, entre más hacia la derecha vaya y más hacia arriba esté, hay una correlación positiva. Y una correlación negativa es cuando entre más a la derecha vayas, más hacia abajo estás, pues hay una correlación negativa. No siempre esto puede ser bueno o malo. Por ejemplo, si analizamos los casos, no sé, respecto a determinado tema de salud, entre mayor inversión tengamos en tema de salud, pues menos casos de enfermedades tenemos. Un ejemplo, ¿no? Es una correlación negativa que es buena. Es decir, entre más le invierto yo hacia la derecha, pues más bajan los casos de enfermedades. Esto sería un caso, ¿sí?, de una correlación negativa que es buena, ¿no? Otro tema muy importante, la correlación positiva. Entre más vendo, si yo entre más vence más a la derecha voy en cuanto a las ventas y más ganancia obtengo, es una correlación positiva. Es decir, que si vendo mucho voy a obtener mucha ganancia, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hablamos justamente de estadística, hablamos de que hay una uniformidad, ¿no? Hay una tendencia.
Y nuestra tendencia nos dice que de todas aquellas que sean XX son mujeres, y todos aquellos que tengan el gen XY, los cromosomas, perdón, XY, son hombres, ¿no? En una gran mayoría es la norma, la regla, lo natural, ¿ok? Y ojo, esto no significa que vayamos a discriminar a quienes no compartan esto, ¿sí? ¿No? Porque ahorita vamos a ver ese tema. Ahora, hay anomalías, ¿no? Hay anomalías. Y ojo, esto es lamentable, no es lamentable porque pues hay gente que está sufriendo, hay gente que tiene problemas genéticos, ¿no? Y no por eso uno va a discriminarlos, ¿no? Uno va a odiarlos. Creo yo que es un extremo en el cual no tenemos que caer, ¿sí? Ahora, uno de ellos es la monosomia del cromosoma X o el síndrome de Turner. Y el síndrome de Turner, fíjense, se produce en una de 2.500 nacimientos, solamente uno de 2.500. Y este individuo presenta un solo cromosoma X y es una mujer con determinadas disfunciones reproductivas. Ojo, aquellas que padezcan síndrome de Turner son mujeres, ¿sí? Pero tienen problemas reproductivos. Y es una anomalía, es un problema, ¿ok? No es algo por lo cual yo voy a justificar, pues, como tal, la homosexualidad, el lesbianismo y demás. No, no se puede justificar genéticamente porque, fíjate lo interesante, si yo digo que aquellos que tengan este síndrome, pues, bueno, son homosexuales o lesbianas, no sé, etcétera, entonces yo estaría diciendo que es una enfermedad porque esa es una anomalía, es un problema, ¿sí? Entonces yo estaría diciendo que entonces es una enfermedad. Entonces, aguas con querer tomar estos casos y querer justificar pues algo que la verdad no tiene ningún sentido, ¿ok? Ahora, el síndrome de Turner. Otro, la trisomía o el síndrome de Klinefelter, ¿sí? Klinefelter. Entonces, esta se produce, fíjense, en uno de 700 nacimientos. Más de la mitad se abortan espontáneamente. La existencia del cromosoma Y les da rasgos y apariencia masculina, si bien atenuada por menos musculación, mayor tendencia a engordar, menos aparición de vello. Tras los diagnósticos prenatales, se aborta un creciente número de fetos con esa trisomía por deseo de los padres. Es decir, es nuevamente otro problema, ¿no? Otro problema en el cual hay fetos, vaya, con el gen XXY, ¿no? Entonces es un problema. Porque, pues, si bien es una mujer, tiene este famoso cromosoma Y y presenta, pues, una cantidad considerable de problemas, ¿no? Entonces, nuevamente, es un problema, es un síndrome, ¿no? Es algo lamentablemente negativo, es una enfermedad, ¿ok? Siguiente, la trisomía XYY, el famoso supermacho, ¿no? Dice, se produce aproximadamente en uno de 1.000 nacimientos. Los individuos son varones normales de más envergadura y menos capacidades intelectuales que el resto de los varones, pero dentro de la normalidad y tienen dificultades reproductivas, ¿sí? Entonces, es decir, es un hombre que tiene otro gen y, bueno, entre comillas, el supermacho, ¿no? Pero no significa que sea un ser superdotado, ¿no? Ni nada por el estilo, simplemente que pues tiene otro gen Y, ¿no? Entonces, nuevamente, uno de mis nacimientos y es un problema, ¿no? También. Y es una persona que pues, se puede desarrollar normalmente, pero tiene algunos problemas que pues ahí se pueden ir, bueno, gracias a la medicina, pues se pueden ir sobrellevando, ¿no? Otro de ellos es el triple X, síndrome triple X, la trisomía XXX, la superhembra. Y esta se da en uno de 1.200 nacimientos. Los individuos son mujeres normales, con algo más de envergadura, menos capaces intelectuales que el resto de las mujeres, pero dentro de la normalidad. Dificultades reproductivas, es decir, mujeres usualmente más grandes, ¿sí? Un poquito más grandes, pero pues con problemas intelectuales, ¿verdad? No significa con esto que sean locas ni nada por el estilo, simplemente algunos problemas intelectuales y, ojo, dentro de la normalidad y algunas dificultades reproductivas, ¿no? Que reitero, si se fijan, uno de 1.200, pues no es ni el 1%, ¿sí? O sea, no podría justificar yo que esto, no, ya se descubrió un gen como tal que avale el tema de la homosexualidad, ¿no? Reitero, son problemas, ¿no? Y reitero, si tú quieres usar esto para decir que hay un gen gay, entonces estarás diciendo que la homosexualidad es una enfermedad, es un problema, ¿no? Es una disfunción. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Alicia Rubio? Que reitero, su libro está muy bueno, léanlo, cuando nos prohibieron ser mujeres y nos castigaron por ser hombres. Dice, a este 0.37% aproximado de la población se puede unir los casos de malformaciones congénitas genitales, que es de un 0.10%.
donde generalmente los genes determinan su sexo y las hormonas van a generar el resto de los caracteres sexuales secundarios acordes con su descripción genética, al margen de las malformaciones y pese a que los órganos genitales resulten indeterminados por problemas de fase de gestación. ¿Ok? Es decir, a pesar de que son elementos muy mínimos, pues bueno, son problemas, ¿no? Son problemas, hay cuestión de malformaciones, que ojo, ha habido casos en los que hay gente que nace con otra pierna, ¿no? Con otro brazo. Hubo un caso allá en Oriente, en China, de un hombre que nació con otra pierna. Ojo, no podía usar las tres piernas, al contrario, tenían que quitarle una, ¿sí? Porque esa pierna estaba tomando recursos que no le correspondían. Y de hecho podía matarlo, le estaba provocando grandes problemas, había que quitárselo, ¿no? Como por ejemplo, oye, yo nací con otro dedo, imaginando, ¿no? Imaginando que nací con otro dedo, significa yo que soy una especie, no sé, de Nephilim o cosa ahí, ¿no? Simplemente hubo un problema genético y usualmente ese tipo de problemas, pues vaya, como tal se tiene que atender. Porque si se dejan así, pues van a generar mayores, ahora sí que problemáticas, ¿no? Consecuencias negativas. Entonces, no podemos usar ese tipo de anomalías para justificar que como tal hay un gen homosexual, ¿no? Ahora, me gustaría también comentar esto. Dice, dentro de las alteraciones médicas que pueden suponer un cuestionamiento de la dicotomía hombre-mujer, aparece el síndrome médico de Harry Benjamin, que diagnostica individuos con un sexo biológico y genital al que los cócteles hormonales en el momento de la formación cerebral les conformaron como el sexo del contrario. Es uno de 100,000 mujeres y uno de 30,000 hombres. Sin embargo, las personas afectadas por ese síndrome se sienten absolutamente varones o mujeres, no tienen ninguna duda con su identidad sexual y solo desean adaptarse a esta dicotomía. Es decir, puede haber casos en los que, bueno, elementos, como dice aquí, con individuos con un sexo biológico, así que fueron afectados por el tema de las hormonas, y les dan un sexo contrario, ¿no? Les conforma como un sexo contrario. Es decir, que hay problemas hormonales que pues pueden derivar ahí en alguna que otra malformación, pero que reitero, lo que esta gente usualmente quiere es vivir su vida con normalidad. Creo que aquí es un punto muy importante a tratar. Es decir, con todas estas olas de que las terapias de conversión maltratan a la gente, que ojo, yo estoy completamente de acuerdo que tú no vas a obligar a alguien a tomar, ¿no?, una terapia que no quiere. Incluso pasa en la medicina, si una persona no quiere tomar su medicina, no lo puedes obligar. Si una persona necesita ser operada de vida o muerte, pero esa persona no se quiere operar, pues ni modo, esa persona decide no operarse y está en su libre albedrío de no hacerlo, ¿no? Entonces, esta gente como tal lo que quiere es vivir su vida normal, ¿sí? Y yo estoy completamente de acuerdo que tú no puedes obligar a una persona que ha elegido vivir una vida homosexual que cambie, ¿no? Si una persona no quiere cambiar, pues es su vida, no tenemos por qué meternos ahí, pero ¿qué es lo que pasa con aquellos que sí? ¿Sí? Por ejemplo, esta gente, dice, aquí como tal lo está comentando, ellos están convencidos de su sexo y quieren vivir normalmente, quieren adaptarse a este problema que tienen, ¿no? Entonces, muchos de estos, oye, pues yo tengo un problema, yo no soy homosexual, quiero adaptarme, ¿no? Quiero ayuda. Y muchas veces, aparte de la ayuda médica, aparte del tema hormonal, pues ocupan ayuda psicológica, ¿no? También. Pero ¿qué es lo que pasa? Con toda esta ola de corrección política, cuando una persona quiere buscar ayuda, no puedo ayudarte porque si te ayudo puede contar como una terapia de conversión y luego puedo ir preso, ¿no? Muchos psicólogos le están amarrando las manos, ¿sí? Incluso ha habido casos de gente que tiene atracción hacia el mismo sexo. ¿Y qué es lo que pasa? Quieren ir con un psicólogo porque no quieren ser así. Que reitero, si un homosexual quiere vivir su homosexualidad, que la viva, es libre. Pero ¿qué es lo que pasa con los que no? ¿Qué es lo que pasa con la persona que siente atracción hacia el mismo sexo y quiere cambiar? ¿Sí? ¿Qué acaso no se le debería aplicar la misma libertad al que quiere ejercer libremente su homosexualidad? Entonces ahí el problema, ¿no? Porque entonces ya no estamos hablando de un tema de libertad, ya no estamos hablando de un tema de libre desarrollo de la persona, ya estamos hablando de una imposición de una agenda política, ¿no? Ya es un tema muy diferente. Entonces, es nada más para que lo consideren. Ahora, me gustaría aquí también comentar algunos de los expertos que han tocado este tema. Uno de ellos, Richard Cohen, conferencista, escritor, psicoterapeuta. Pueden encontrar sus libros ahí en Amazon, que justamente ha abordado todo ese tema, ¿no? De cómo la homosexualidad, pues no es algo natural, es un problema y como tal se puede tratar. Otro de ellos es Aquilino Polaino, catedrático de psicopatología,
Juan J. Varela, ¿sí? Máster en psicología, experto en orientación familiar, que ha tocado también muchos de estos temas. Y otro de ellos que lo hemos tenido también aquí en el canal, Juan Manuel Rodríguez, que lo tenemos aquí, bueno, él es escritor, psicoterapeuta, él fue el que las feministas por ahí le censuraron su libro, ¿no? Se lo quemaron ahí en Guadalajara. Entonces, me parece muy relevante, ¿no? Me parece muy relevante que muchos de esos expertos pues hayan sido callados, porque toda esa información, vaya, creo yo que debería de compartirse. Y es importante que entendamos, ¿no? Que como tal, la condición de la homosexualidad pues no es algo natural, pero si una persona quiere vivirla, pues está en toda su libertad, no debe hacerlo también. Si una persona quiere vivir su bisexualidad, pues es libre, ¿no? El problema es cuando se legisla con esto. El problema es cuando se quieren hacer leyes basándonos en temas que no son científicos, basándonos en temas que meramente son una agenda política totalitaria, ¿no? Entonces, creo yo que es relevante tocarlo, es importante abordarlo porque están haciendo leyes con esto. ¿Qué crimen de odio? ¿Qué discurso de odio? Violencia política de género, homofobia. A ver, espérate. O sea, no tiene sentido todo esto, ¿no? O sea, creo yo que... Y ojo, quienes son los principales afectados es la gente que padece estos problemas, ¿no? La gente que tiene ese tipo de síndromes, malformaciones, o incluso la persona que siente atracciones en un sexo, pero quiere cambiar. Y tú dices, ¿qué onda, no? O sea, no se supone que si vivimos, o sea, quiere avanzar en una sociedad más libre, pues hay que darle la opción a la gente que elija, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa con la gente que dice, ¿sabes qué? No, yo quiero cambiar, yo no quiero seguir esta vida. Deben tener la opción de hacerlo. Y reitero, no debería ser determinante lo que una persona haga en su intimidad, ¿sí? En su sexualidad, para temas de la comunidad. Es decir, a mí, la verdad, me importa poco si, no sé, si el gerente de una empresa es homosexual o es heterosexual. A mí eso me es completamente irrelevante. ¿Qué es lo que debe importar? Que haga bien su trabajo. Hasta ahí, ¿sí? En una empresa, en un puesto público, lo único importante que debería ser es la trayectoria de la persona en cuanto a su profesión. ¿Es competente? ¿Qué tan competente es? ¿Qué tanta experiencia tiene? Eso es lo importante. No importa sea mujer, no importa sea hombre, no importa de qué color sea, no importa cuál sea su estilo o su estilo de vida en cuanto a la sexualidad, ¿sí? Ojo, aquí tocando el tema de que ya ven, ¿no? Ahorita lo que traen ahí la ONU y demás, ¿no? Que quieren legalizar, ya saben qué, el problema con P. Obviamente ese tipo de situaciones sí deben ir presos, pero pues toda persona adulta que quiera vivir su sexualidad libremente, pues puede hacerlo con cualquier adulto, ¿no? También hay que aclarar ese punto. Entonces, eso es irrelevante, ¿no? Lo que una persona haga en su intimidad. Pero ¿por qué se politiza tanto? ¿No? Es lo que deberíamos de preguntar. ¿Por qué tomar este elemento como bandera política? ¿Por qué poner la bandera multicolor? Cuando eso es completamente irrelevante. Actualmente no hay ninguna ley que castigue la homosexualidad. Entonces, ¿por qué se debería de alentar? ¿Por qué se debería de defender, no? Que reitero, eso es completamente irrelevante. Yo no digo de que se castigue, pero tampoco digo que se promocione. ¿Por qué? Porque es irrelevante. Muy bien. Bueno, quise compartir esta información aquí con ustedes justamente en este mes del orgullo. Y pues bueno, ayúdanos por favor ahí a compartir este video con alguien que vaya por esta línea de pensamiento. No olvides por ahí dejarnos tu like, comentar, nos ayuda mucho porque ya sabes que como tocamos estos temas, YouTube nos tiene por ahí shadow baneados. Y pues bueno, me despido diciéndoles como siempre que el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos. Hasta la próxima, bye bye.